Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Bueno, estamos ya saludando una vez más a nuestro estelar del día jueves, el abogado, docente universitario, Andrés Cruz. ¿Cómo estás, Andrés Cruz? Muy buenos días. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí iniciando este día jueves con energía y con esperanza. Oye, el último día de agosto, don Andrés. Con esperanza, ¿por qué? Por eso esperanza? mismo. Ah. Por eso mismo. No, sí, yo creo que estamos al otro lado ya. Estamos al otro lado. Oye, lamentablemente el que está al otro lado, viajando en este minuto a la capital del reino, es el alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Está viajando a Chile. Claro, está viajando a Chile. Por lo tanto, le va a estar en solitario nuevamente don Andrés. No va a haber contrapeso. Bueno, lamentablemente no va a estar presente la magna autoridad, pero la magna autoridad tiene que hacer tareas justamente de magna autoridad y tiene que, lamentablemente, desplazarse donde se toman las decisiones en este país, que es justamente en Santiago. Son los avatares justamente de los cargos que les corresponde ocupar a algunos. Otros mueren de manera cobarde, fue la expresión del presidente Gabriel Boric. Todo esto a propósito del brigadier en retiro, que se quitó la vida luego de haber sido condenado, ya a sentencia firme por la Corte Suprema, por el homicidio de... Se supone que fue por eso que lo dijo el presidente, uno no tiene la certeza, pero es, digamos, lo que justificaría una expresión de esta naturaleza. Bueno, este brigadier en retiro fue encontrado culpable del asesinato de Víctor Jara y del ex director de prisiones, Litré Quiroga, en hecho que ocurrió en el mes de septiembre de 1973, solo algunos días después del golpe de Estado. Y cuando iba a ser notificado por la Policía de Investigaciones, entiendo que incluso ya estaban en su domicilio, esta persona dijo: esperen un poquitito, fue a su dormitorio, o no sé dónde, y se disparó y se mató. Entonces, esta expresión del presidente Gabriel Boric ha crispado los ánimos y ha molestado mucho a un sector de la derecha y también de la centro derecha, que no comprende las expresiones del presidente, y algunos incluso sostienen que es poco compatible con esta frases recurrentes del presidente de preocuparse por la salud mental. Yo aquí tengo una opinión, Andrés, y te deseo al tiro la palabra. Están, ¿cómo se llama?, atribuyéndole algo que no sabemos a este brigadier en retiro, porque no tenemos idea si es que él padecía o no alguna enfermedad mental. Hay gente que se suicida sin tener ninguna enfermedad, sin estar deprimida, toman la decisión y se matan. Entonces, a mí me parece que eso es parte de un argumento que podría ser cuestionable del por qué habría sido poco afortunado el presidente de la República en estas afirmaciones. No sé qué es lo que te parece a ti, Andrés Cruz. Bueno, cabe hacer presente como prólogo que entre el 25 de agosto, el viernes 25 de agosto y el lunes 28 de agosto, y también con posterioridad, están siendo publicadas en la página del Poder Judicial muchas sentencias que están vinculadas con delitos cometidos durante el golpe de Estado, que fueron miles. Es decir, las vulneraciones a los derechos humanos recién están pronunciándose de sentencias condenatorias. Han habido a lo largo del tiempo, pero se ha visto que ha existido una preocupación superior por parte de los tribunales en cerrar este asunto o tratar de apurarlo justamente antes de que se celebren los 50 años se conmemoren los 50 años de la tragedia que constituyó el golpe de Estado en nuestro país. Sin perjuicio de ello, cabe hacer presente que obviamente el homicidio deleznable, repugnante por lo demás, atendía a las circunstancias alevosas con las que se materializó la muerte de don Litre y don Víctor, implicaban una sanción que hubiese sido esperable que fuera más oportuna. Fíjense todo el tiempo que ha transcurrido para que finalmente los familiares y nuestra sociedad pueda constatar que el hecho de torturar a una persona, porque eso fue lo que se hizo con estas dos víctimas, y luego asesinarlas, y luego su cuerpo abandonarlo en un sitio, en un sector
para los efectos de ser descubierto por unos pobladores, ser identificado y ser posteriormente remitido al servicio médico legal para los efectos de constatar la causa de muerte, recién hoy implica una sentencia condenatoria. Ahora, cabe ser presente que a mí, en todo caso, me parecen desafortunadas las expresiones del presidente de la República. Creo que para ello existen sentencias de estas características. Creo que abre un flanco que no tiene absolutamente ningún sentido, porque el presidente Salvador Allende también se suicidó, obviamente en circunstancias que son completamente distintas, diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero obligan a explicar. Y era innecesario entrar a explicar. Era suficiente con una condena y con el hecho de que justamente este ciudadano, en lugar de hacer frente a la sanción penal que le correspondía, decidió quitarse la vida, y son circunstancias que tendrán que verificarse con posterioridad. Pero creo que de un presidente de la República, atendido el cargo que detenta, por mucho que uno pueda pensar o tener esa opinión, lo mejor es guardarse esa sensación, tomando en cuenta que va a repercutir políticamente en otro tipo de consecuencias o circunstancias posteriores. No estuve de acuerdo yo con las expresiones vertidas por parte del presidente de la República, y creo que respecto de lo cual hay que concentrarse justamente en la labor que está desarrollando el Poder Judicial para lograr finalmente, a través del trabajo realizado por los ministros en visitas que han sido designados, en aplicar finalmente el derecho y sancionar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Todavía resta mucho por hacer. Creo que lo que hay que también relevar es justamente el plan de búsqueda de los más de 1.600 detenidos desaparecidos, que actualmente, respecto a los cuales no se sabe cuál es su paradero, y en relación con los que lamentablemente el pacto de silencio por parte de muchos de los que intervinieron en estos ilícitos han impedido que se pueda establecer cuál fue su destino. Oye, José Antonio Kast dice, perdona Constanza, que el presidente es cobarde porque usa su tribuna para denostar a otros. ¿Tú crees que tiene algo que ver con esta expresión de José Antonio Kast? ¿La encuentras justificable? No, tampoco estoy de acuerdo con José Antonio Kast. Justamente el problema de haber emitido una expresión de estas características es que se le da posibilidades a otros para los efectos de que emitan argumentos de estas características en una sociedad que ya está polarizada y que hace mucho tiempo que estaba polarizada. Lo que ocurre es que esa conducta o esa actitud polarizada estaba latente y que estaba en letargo, y que en un acontecimiento de estas características lo que hace es aflorar. Y hay que impedir que eso ocurra recurriendo a la comprensión y racionalidad de la situación que se está viviendo para evitar de que vuelva a pasar. Con este tipo de comentarios de uno u otro lado, la verdad es que no se contribuye mucho a que esto logre superarse definitivamente. Oye, Andrés, yo ayer, a propósito, ¿cierto?, también de lo mismo que estamos comentando hoy en día sobre la frase del presidente Boric, preguntaba si es que nos falta sobriedad en la política o nos sobra pasión e ideología. Me cuestiono qué le pasa a la clase política, quizás no solo chilena, porque hemos visto también que en varias partes es como bien mediática, todo tiene tintes como de un show, de un espectáculo, hay frases en Milei, tú, digamos, en Milei, en Trump, en muchos más, ¿cierto? Entonces es todo tan mediático, es tan pasional, tan poco sobrio. O sea, entonces no sé si nosotros estamos eligiendo mal, o es que también responde a cómo estamos nosotros como sociedad. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿O qué piensas tú? Si efectivamente falta sobriedad o está bien que seamos tan pasionales. Yo voy a emitir un juicio desde mi humilde posición de provinciano, que tiene realmente pocas perspectivas de poder incidir en algo, tomando en consideración cómo está estructurada la institucionalidad política actualmente. Lamentable, pero así es. En primer lugar, yo no tengo nada en contra de las ideologías. Creo que las ideologías son necesarias porque fijan rumbos. Por lo tanto, esa actitud de siempre levantar la ideología como una excusa para fundar pasiones, creo que es errada. Sin perjuicio a que la ideología tiene que ir siempre de la mano con el pragmatismo. Es decir, con justamente las posibilidades de poder materializar este programa que se ha elaborado conforme a una ideología y que permite establecer estrategias y tácticas políticas para poder establecerlas en un caso en concreto y en un modelo
que yo por lo menos sustento a rajatabla, que es la democracia. Y por lo tanto, cuando es democracia hay que convencer, no imponer. Y eso también da lugar a una responsabilidad de nosotras y nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad? De participar en la actividad política. Si nosotros nos restamos de participar en la actividad política, dejamos los espacios para que otros que lamentablemente tal vez no tengan la preparación adecuada, ocupen esos espacios. Por lo tanto, con posterioridad, cuando tenemos las alternativas para poder finalmente emitir nuestro sufragio, para poder elegir dentro del contexto de una democracia a quienes nos representen, nos encontramos con este tipo de contextos. En segundo lugar, vivimos en una sociedad absoluta y totalmente mediatizada y que finalmente las decisiones se toman sobre la base de redes sociales. Nosotros sacrificamos la educación cívica, sacrificamos la filosofía. Estamos justamente ya en pos de sacrificar la historia. Estamos cosechando lo que sembramos. Una sociedad que vive sobre la base de eslogan y que no es capaz de leer o de informarse o de conversar de política porque no es rentable, porque se pierde el tiempo para los efectos de lograr forjarse una opinión propia. Y eso da lugar a que finalmente aquel que se levante con discursos más destemplados y que justamente, curiosamente, hable en contra de la política cuando está haciendo justamente política y populismo, pueda justamente seducir a las masas que se ven defraudadas por parte de quienes en algún momento le ofrecieron muchas cosas que no fueron capaces de cumplir. Y si a esto también le sumamos la perspectiva de la irresponsabilidad con que aquellos que ejercen la actividad política han llevado a cabo sus actuaciones, y aquí me incluyo, porque yo formé parte de la Convención Constitucional, obviamente estamos poniendo en entredicho la institucionalidad en riesgo, algo que es tan delicado y frágil como es un sistema democrático, y permitiéndoles a aquellos que simplemente hacen de esto un espectáculo o un show, que ocupen esos espacios y finalmente sean nuestros representantes. Constaten ustedes cuántos de los que han sido elegidos diputados provienen de medios de comunicación sociales, y se van a sorprender, porque finalmente son aquellos que tienen mayor posibilidad de tener un palco en el cual expresarse, son aquellos respecto a los cuales concurren los medios de comunicación para requerirles una y otra vez su opinión, y en el fondo lo que hace es profundizar la política del espectáculo. También los medios de comunicación contribuyen porque es rentable hacer hablar a una persona que va a generar frases que el día de mañana van a ser retiradas o tuiteadas una y otra vez para los efectos de finalmente generar convicción en la ciudadanía y rentabilidad justamente en quienes auspician ciertos programas. Y eso obviamente genera un círculo vicioso que no tiene riesgo, y no solamente acá, sino que en muchos otros lugares, como muy bien han manifestado ustedes con otro tipo de ejemplos. Oye, pero ¿quién es el responsable de esta realidad? Porque tú estás contando una realidad, digamos, haciendo un análisis súper empírico, porque ¿quién finalmente es el responsable de esta política hipermediatizada? ¿Son los medios de comunicación? Si nosotros somos los ciudadanos y ciudadanas, o sea, es súper fácil entrar nosotros a criticar y responsabilizar a otras personas en relación a el estado en el cual se encuentra la institucionalidad y la democracia. Pero el día de mañana, nosotros mismos nos aprovechamos de esos vacíos, de esos vicios, de esas circunstancias para obtener provecho. Y por lo tanto, nosotros también utilizamos las redes sociales, replicamos noticias falsas, nos informamos sobre la base de eslogan, profundizamos y le hablamos a nuestras tribus. Finalmente, lo que está haciendo Boric, lo que está haciendo José Antonio Kast, lo que hace Milei, es hablarle a sus tribus. Claro. Es reproducir finalmente el grupo de WhatsApp, en otras proporciones. Es finalmente mantener esa adhesión cautiva, en cierto sentido, para asegurarse un piso para justamente el apoyo que se requiere para las próximas elecciones o las próximas posibilidades o las próximas propuestas que se levanten. Esto es lamentable y que cierra espacios y finalmente sigue profundizando las trincheras a partir de las cuales nosotros vamos construyendo política. Y eso también está vinculado con la ideología, y con esto quiero cerrar. Justamente la perspectiva de carecer de ideología, carecer de centros de estudio, carecer de reflexión, carecer de
posibilidades de poder generar programas, nos está haciendo volver hacia atrás. Y muchos de los grupos que se dicen nuevos, muchos de los grupos que se dicen levantar nuevas ideas, en realidad están levantando ideas que son bastante añejas y que están absolutamente superadas. Hemos perdido la capacidad de poder construir algo nuevo, porque finalmente con esto de las redes sociales, de reaccionar inmediatamente, hablar sin ningún tipo de filtro, haber perdido absolutamente la templanza y la prudencia, nos impide sentarnos, dialogar y reflexionar. Y eso pone en riesgo la actividad política democrática. O sea, uno podría teorizar y podría, digamos, elaborar la teoría de que el presidente, cuando dice este tipo de cosas, no lo hace porque se salió de madre, no lo hace porque tuvo un momento de qué sé yo, de distracción, o porque lo venció la pasión, sino que uno podría teorizar y decir, lo hace racionalmente porque le está hablando a su tribu, esa que le mantiene, a pesar de todo, con un 30% de aprobación ciudadana. Oye, lo que pasa es que aquí yo soy espinociano, ¿eh? Hay un filósofo que se llama Baruch Spinoza, y el ser humano no es únicamente ración ni pasión. No puedes separar tú la razón y la pasión. Las emociones determinan la razón, y la razón también está determinada por las emociones, que es algo que es absolutamente inseparable. Y por lo tanto, cuando el presidente, de una manera absolutamente apasionada, estimo yo, utiliza este tipo de expresiones, lo hace desde el punto de vista emocional, pero hablándole justamente a su tribu. Y por lo tanto, yo no puedo desvincular una cosa con la otra. Mira. Oye, voy a ir hacia otro lado. Yo antes estaba hablando de rock, del uso, pero respecto a la propiedad privada. Pero ahora que tú mencionaste los temas de democracia, hay una encuesta que crea Criteria y la Universidad Alberto Hurtado que se llama Chile Dice, y los resultados de este 2023 hablan un poquitito sobre la calidad de la democracia en Chile, donde un 81% considera que es bueno o muy bueno tener un sistema democrático en nuestro país. O sea, hay un porcentaje no menor igual que considera que la democracia no es un buen sistema. Claro. Y además de eso, es cierto, proliferando esta votación, hay un 65% que cree que la mejor democracia es aquella en donde, además de elegir representantes, también tenemos la capacidad, o podamos tener la capacidad de tomar otro tipo de decisiones sobre algunos temas relevantes, ¿cierto? Mediante referéndum, plebiscitos, iniciativas populares de leyes y revocación de representantes electos. No sé qué piensas tú respecto a la calidad de la democracia. O sea, ¿estamos en una democracia buena actualmente en Chile o hay cosas que hay que mejorar? Indudablemente que nosotros tenemos una institucionalidad que se construye sobre la base de una constitución que se elaboró en un contexto de desconfianza hacia la participación ciudadana. La institucionalidad actualmente vigente no confía en la participación y la democracia, de ahí el concepto de democracia protegida. Y por lo tanto, no hace mucho tiempo, recordemos que se superó el binominal. Aparece sorprendente aquellos que critican mucho que las minorías tengan la posibilidad de ser electos cuando ellos mismos mucho tiempo fueron elegidos sobre la base de un sistema binominal que reforzaba al tercio, haciéndolo equivalente a los 2 tercios. Por lo tanto, a mi juicio, nosotros tenemos que de manera urgente perfeccionar el sistema político actualmente vigente para profundizar nuestro modelo democrático, generando canales en el sistema que nos permita justamente evitar que los conflictos se den fuera de la institucionalidad, que fue lo que ocurrió en octubre del 2019. Como nuestra institucionalidad no está diseñada ni preparada para absorber los conflictos, porque los conflictos se supone que no se tienen que dar porque la ciudadanía no tiene derecho a participar en todos los espacios, el concepto que nosotros tenemos considerado o establecido en la Constitución de la dictadura cívico-militar conforme al artículo 5 es el de soberanía nacional, en que esta soberanía radica en el pueblo, que solo la ejerce en las elecciones periódicas y en los plebiscitos y en los otros órganos que establezca la Constitución y la ley, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en que la soberanía nacional, o bien inclusive la soberanía popular, radican en el pueblo. Eso es algo que no ha sido superado dentro de los límites que se consignaron para el debate del Consejo Constitucional. Está el hecho de reemplazar esta disposición y dejar consignado el concepto de soberanía popular. Veremos qué ocurre, ojalá que no sea, que no haya una enmienda que eventualmente impida esa modificación, pero que dice mucho y nos permite establecer o hacer una lectura
de la imposibilidad que existe de tener válvulas de escape dentro de la institucionalidad. Y por lo tanto, cuando existen conflictos sociales muy agudos, finalmente la ciudadanía, la vía de escape es la que ha tenido en todas las civilizaciones de la historia, ¿Cuál? la calle. Sí, pues. Y esto no es el ideal. El ideal es que los conflictos finalmente sean elaborados, sean procesados por parte de la institucionalidad en distintas válvulas de participación que impidan que esto termine en pura violencia, en que nos enfrentemos unos contra otros. Oiga, don Andrés, muchas gracias por esta clase. Aquí ha sido compartida con la otra docente, que es doña Constanza Escobar. ¿Ah? Nosotros hemos asistido, ¿cómo se llama? Como espectadores, como alumnos, a esta verdadera clase que hemos tenido. Fue Andrés el que No a su disposición. Oiga, muchas gracias, don Andrés Cruz. No es ninguna cátedra, es simplemente la posición, y ojalá todos los ciudadanos y ciudadanas pudiesen estar más interesados en política para forjarse su propia opinión, que puede ser absolutamente contraria a la que uno sustenta, pero tener un debate con altura de mira para construir algo sumamente esencial. Bajo los parámetros de la tolerancia. Sí. Andrés, te mandamos un abrazo de muchas gracias. Nos encontramos el otro jueves, pues, ojalá con Enrique Campos acá en la contraparte. Muchas gracias, Andrés, que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.